Bienvenidos a Santidad Diaria. Hoy les traemos una historia que nos enseña lecciones profundas sobre liderazgo, obediencia y las decisiones que moldean nuestro destino. Hoy viajaremos al tiempo de Jeroboam, un hombre humilde que fue llamado por Dios a grandes responsabilidades, pero cuya ambición y decisiones lo llevaron por caminos peligrosos. Acompáñanos hasta el final, porque esta historia no solo relata hechos históricos, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, decisiones y fidelidad a Dios impactan no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Quédate con nosotros y descubre cómo el poder sin obediencia puede traer consecuencias, y cómo la verdadera fortaleza siempre se encuentra en caminar conforme a la voluntad del Señor. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, dar like y compartir con amigos y familiares para que juntos avancemos en este camino de santidad espiritual. El sol ardía sobre Jerusalén, y los martillazos resonaban como tambores de guerra en las obras colosales del rey Salomón. Allí, entre andamios de madera, piedras gigantes y el polvo que se pegaba a la piel como si fuera parte de ella, se encontraba un joven que aún nadie conocía, pero que un día haría temblar a todo Israel: Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam no era un príncipe, ni mucho menos un noble de linaje fino. Nada de eso. Era un muchacho fuerte, moreno por el sol, con las manos endurecidas por el trabajo. Si alguien lo miraba de lejos, lo vería como uno más de los miles de obreros que levantaban muros, carreteras y fortalezas. Pero de cerca, algo en sus ojos lo delataba: un brillo de ambición, una chispa de fuego que ni el sudor ni el cansancio podían apagar. «Vamos, muchachos, que esa piedra no se va a mover sola», gritaba Jeroboam, empujando con otros 10 hombres un bloque enorme que parecía desafiar a la gravedad. Los demás lo seguían. Tenía esa habilidad natural de líder. Hacía lo mismo que pedía, nunca se quedaba quieto, y cuando hablaba, hasta los más cansados sentían fuerzas renovadas. No pasó mucho tiempo para que sus superiores lo notaran. Los capataces, impresionados por su energía y capacidad, lo ascendieron rápidamente. Y lo que comenzó como un obrero más en la construcción del glorioso templo de Jerusalén, pronto se transformó en algo mayor. Jeroboam fue puesto al frente de los trabajos forzados de la tribu de José, es decir, de Efraín y Manasés, las tribus del norte. Y ahí empezó todo, porque en medio del sudor y las cadenas, Jeroboam escuchaba los susurros del pueblo. «¿Hasta cuándo nos cargará Salomón con tanto trabajo?», decían algunos, jadeando bajo el peso de las piedras. «El templo es hermoso, sí, pero ¿y nuestras casas? ¿Y nuestras familias? Somos esclavos en nuestra propia tierra». Jeroboam no respondía, pero guardaba esas palabras en el corazón. Tenía algo que muchos líderes no poseen: oído para el clamor del pueblo. Y mientras Salomón se encerraba en sus palacios de cedro del Líbano, rodeado de oro, sabiduría y mujeres extranjeras que lo arrastraban hacia dioses ajenos, Jeroboam se ganaba la simpatía de la gente común. Un día, mientras inspeccionaba una obra, un anciano se le acercó. Tenía barba blanca y mirada cansada. «Tú no eres como los demás, hijo», dijo con voz ronca. «¿Cómo dice?», preguntó Jeroboam, secándose el sudor de la frente. «Tienes el porte de un líder. Y los líderes, tarde o temprano, cargan no solo piedras, sino naciones». Jeroboam sonrió, pensando que eran palabras de un viejo cansado. Pero en el fondo, algo en él se estremeció. El tiempo pasaba, y cada día que Jerusalén brillaba más, el corazón de Israel se oscurecía. El pueblo estaba dividido. Los del norte murmuraban contra los del sur, los obreros contra la realeza, los cansados contra los ricos. Y Jeroboam estaba justo en medio de esa grieta, creciendo como una semilla lista para romper la tierra. Su fama llegó tan alto que incluso el rey Salomón lo notó. Sí, el mismo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, aquel que podía responder enigmas y hablar de cedros y hormigas con la misma facilidad, escuchó hablar del joven de Efraín. «¿Quién es ese Jeroboam?», preguntó el rey, curioso. «Un obrero, mi señor, pero dirige como un general. La gente lo respeta». Salomón, al verlo, no pudo evitar reconocer algo especial. Así que lo puso como supervisor de todos los trabajos forzados de la casa de José. Jeroboam se inclinó ante el rey, pero en su interior, mientras sus ojos observaban los lujos de la corte, pensó: «Un día, yo también puedo estar en un trono. ¿Por qué no?». Ese pensamiento fue como una chispa en un campo seco. Y así comenzó la historia. Un joven obrero, sin sangre real, pero con un destino que ni siquiera él podía imaginar. Lo que Jeroboam no sabía era que Dios mismo estaba observando sus pasos. Y pronto, muy pronto,
el cielo lo señalaría para algo que cambiaría la historia de Israel para siempre. Pero, como en toda gran historia, los héroes, o villanos, no nacen de un día para otro. El camino de Jeroboam apenas estaba comenzando. El viento del desierto soplaba sobre Jerusalén, y con él se acercaba el rumor de profetas, de reinos divididos y de altares profanados. Y en medio de todo, un nombre que resonaría por generaciones: Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pero eso vendría después. Por ahora, era solo un joven con manos ásperas y sueños demasiado grandes para un simple obrero. La vida de Jeroboam había cambiado. Ya no era solo un obrero entre miles. Ahora era supervisor, jefe de hombres, alguien que caminaba entre los pueblos del norte con respeto ganado a fuerza de trabajo y carisma. Pero en lo profundo, su corazón ardía con algo más que orgullo. Ardía con ambición. Y como suele pasar con los hombres ambiciosos, el destino, o mejor dicho, Dios mismo, se encargó de ponerlo en el camino correcto, o peligroso. Un día, Jeroboam salió de Jerusalén. Quizá quería despejarse, quizá huir un poco de la presión de estar bajo los ojos de Salomón. El rey ya lo había mirado más de una vez con esa mezcla de admiración y sospecha que los poderosos sienten hacia los que crecen demasiado rápido. Mientras caminaba por el campo, un hombre se le acercó. No era cualquier hombre. Era Ahías de Silo, un profeta del Señor. Tenía la mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de la carne y leer los secretos del corazón. El profeta vestía un manto nuevo, impecable, como si acabara de salir del telar. El sol lo hacía brillar, y Jeroboam no pudo evitar fijarse en él. Jeroboam, hijo de Nabat, dijo Ahías con voz firme. ¿Me conoce, señor? Preguntó el joven, sorprendido. No necesito conocerte, porque el Altísimo ya lo ha hecho. Ahías miró a los alrededores. Estaban solos en el campo. Nadie los observaba. Entonces, de repente, el profeta tomó su manto nuevo, lo levantó en alto y ¡ras! Lo rompió en pedazos. 10 pedazos, para ser exactos. El sonido de la tela desgarrándose se escuchó como un trueno en el silencio del campo. Jeroboam abrió los ojos como platos. ¿Qué haces, hombre? Ese manto era nuevo, exclamó, sin entender nada. Ahías no respondió de inmediato. Simplemente le tendió 10 pedazos del manto y dijo: Toma, porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí que voy a arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. Solo una tribu quedará para la casa de David, por amor a mi siervo y por amor a Jerusalén, la ciudad que elegí. Jeroboam se quedó helado. El viento soplaba, levantando polvo alrededor, como si la tierra misma escuchara aquella proclamación. 10 tribus, ¿para mí? Balbuceó, incrédulo. Sí, continuó Ahías. Porque Salomón ha seguido a otros dioses, ha contaminado la tierra con altares ajenos y no ha sido fiel como David. Pero tú, Jeroboam, si obedeces al Señor, si caminas en sus caminos y cumples sus mandamientos, Él hará contigo una casa firme, como la que prometió a David. El profeta lo miró fijamente, con esa mezcla de advertencia y esperanza que solo los mensajeros divinos saben transmitir. El Señor te pondrá rey sobre Israel. Jeroboam no sabía si reír o llorar. Un simple obrero, un hijo de Nabat, rey sobre 10 tribus de Israel. La idea era tan grande que su corazón parecía latir fuera del pecho. ¿Y Salomón? Preguntó con un hilo de voz. El Señor no quitará el reino en sus días, por amor a David. Pero en los días de su hijo, lo dividirá. Y tú, Jeroboam, serás parte de ese plan. El silencio cayó de nuevo. El manto roto en sus manos parecía un símbolo imposible de ignorar. 10 pedazos, 10 tribus, 10 futuros que lo esperaban. Jeroboam regresó de aquel encuentro con la mente ardiendo. No era un sueño, no era una ilusión de su ambición. Era una profecía. Dios mismo lo había elegido. Pero las noticias vuelan, y en los palacios de Jerusalén no hay secretos que duren demasiado. Alguien vio, alguien contó, y pronto los oídos del rey Salomón recibieron el rumor. El profeta ha dicho que Jeroboam será rey sobre 10 tribus. La sabiduría de Salomón era grande, pero sus celos y su temor eran mayores. El rey, que había juzgado a mujeres peleando por un bebé, ahora debía decidir sobre un joven que amenazaba el futuro de su casa. Y su decisión fue clara: matar a Jeroboam. Sí, el mismo Salomón que pidió sabiduría para gobernar al pueblo, ahora planeaba asesinar al joven que había sido señalado por Dios. Jeroboam lo supo a tiempo. Una noche oscura, mientras las antorchas del palacio brillaban en la distancia, él huyó. Sus pasos lo llevaron lejos,
cruzando desiertos y caminos polvorientos, hasta llegar a un lugar donde los enemigos de Israel eran, irónicamente, refugio, Egipto. Allí, en la corte del faraón Sisac, Jeroboam encontró asilo. El faraón, siempre listo para debilitar a Israel, lo recibió con sonrisas y manjares. «Así que tú eres el joven que dicen será rey en tu tierra», dijo el faraón, divertido. «Eso dicen los profetas», respondió Jeroboam, cuidando sus palabras. «Pues bien, mientras esperas que tu Dios cumpla su palabra, Egipto será tu casa». Y así, Jeroboam se convirtió en un exiliado. No en uno cualquiera, sino en un exiliado con una promesa ardiente en el corazón. Cada noche, al mirar el cielo estrellado sobre Egipto, recordaba las palabras de Ahías: «Te daré 10 tribus». Pero también recordaba la condición: «Si caminas en mis caminos y cumples mis mandamientos». El destino estaba escrito, sí, pero cómo lo viviría, eso estaba en sus manos. Y así, entre pirámides y templos paganos, Jeroboam aguardaba, como una flecha tensada en el arco del tiempo, esperando el momento exacto en que sería lanzada hacia el corazón de Israel. Mientras Jeroboam se asentaba en Egipto, disfrutando de cierta seguridad bajo el ala protectora del faraón, algo se movía en Jerusalén. La ciudad brillante, con sus palacios de cedro y templos adornados, empezaba a sentir una sombra que crecía desde dentro: la torpeza y orgullo del joven Roboam, hijo de Salomón. Roboam había heredado la corona de un reino unido bajo David y Salomón. Pero a diferencia de su padre, que buscaba sabiduría antes que poder, Roboam parecía tener un corazón joven y temerario, ansioso de demostrar su autoridad. Los ancianos de Israel, hombres que habían servido fielmente a David y conocido las pruebas de Salomón, se acercaron al nuevo rey. «Señor, si quieres ganarte al pueblo, escucha sus quejas. El peso de los impuestos, las cargas de trabajo, los obreros exhaustos, todo esto se aligera si muestras compasión». Roboam frunció el ceño. Se sentó en el trono, alto, con su manto rojo cayendo sobre sus hombros, y respondió con voz fuerte: «Escuché sus súplicas, y he pensado, aumentaré su carga. Que sientan de inmediato quién es su rey». Los ancianos palidecieron. Algunos susurraban entre ellos, temerosos de la imprudencia del joven soberano. Otros simplemente se retiraron, resignados a observar cómo un reino unido comenzaba a quebrarse. Mientras tanto, la noticia de Jeroboam y la profecía de Ahías seguía circulando entre el pueblo. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, un murmullo de esperanza y temor recorría las casas de Efraín y Manasés. «Dicen que un día él nos liberará de la opresión». Sí, pero el rey joven es fuerte. Y Salomón aún ha dejado ministros leales. Pero recuerda, el profeta dijo que serán 10 tribus. Esos susurros no pasaron desapercibidos para los líderes del norte. Y mientras Roboam planeaba su ascenso, Jeroboam aguardaba en Egipto, entrenando su mente y observando la fragilidad de Jerusalén desde la distancia. Un día, envió mensajeros discretos, hombres leales de su tierra, para que le informaran sobre los movimientos de Roboam. Lo que recibía eran noticias preocupantes. «El rey joven es impetuoso», informaron los espías. «Ha subido los impuestos, ha endurecido la labor forzada y ha insultado a los ancianos de Israel. El pueblo murmura, y murmurar es el primer paso hacia la rebelión». Jeroboam sonrió con un toque de satisfacción. El tiempo de Egipto estaba terminando. La profecía de Ahías estaba a punto de cumplirse, y la flecha que Dios había tensado estaba lista para lanzarse. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam cometía más errores que un aprendiz torpe. Quiso demostrar su fuerza imponiendo nuevas leyes, sin consultar a su pueblo ni a sus consejeros. La tensión crecía cada día, familias divididas, aldeas enfadadas, tribus que comenzaban a mirar hacia el norte con deseo de independencia. Entonces, en medio de esa atmósfera cargada, Roboam decidió convocar a los líderes de las tribus del norte para pedir consejo. Querían hablar, negociar, persuadir. Pero Roboam, orgulloso y arrogante, no estaba dispuesto a escuchar. «Mis dedos son como hierro», dijo, inflando su pecho. «Si me rebeláis, sentiréis mi fuerza». El murmuro del pueblo se transformó en gritos y quejas. La ira creció hasta que una chispa encendió la pólvora, la división del reino. Mientras la noticia llegaba a Jeroboam, en Egipto, supo que era el momento de actuar. Reunió a sus hombres más leales, preparó un pequeño ejército y comenzó su viaje de regreso a su tierra natal. No iba solo por poder, iba por justicia, según la promesa divina. El camino de regreso no fue fácil. El desierto castigaba con calor,
arenas movedizas y bandidos que acechaban a los viajeros. Pero Jeroboam, con determinación y astucia, esquivó peligros, formó alianzas con tribus del camino y, sobre todo, mantuvo viva la fe en la profecía. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam enfrentaba su propia tormenta. Cada error se multiplicaba. Cada decreto injusto lo alejaba más del corazón de su pueblo. Lo que comenzó como un reino unido bajo David se transformaba en tensión, descontento y miedo. Y así, las sombras en la corte no eran solo literales, eran la metáfora de la decadencia del trono del sur y del ascenso inevitable del norte. Jeroboam estaba a punto de regresar y tomar lo que Dios le había prometido. Un viento cálido soplaba por las colinas de Efraín. Llevaba consigo polvo, rumores, esperanza y profecía. Y con él, el nombre de Jeroboam resonaba más fuerte que nunca, recordándole al mundo que incluso un joven obrero podía convertirse en rey, si el destino lo llamaba. El choque era inevitable. La división se acercaba. Y las 10 tribus del norte estaban listas para levantar su voz y seguir a un hombre que había empezado con manos ásperas y sueños gigantes. El aire de Israel estaba cargado de susurros y promesas rotas. Las tribus del norte, Efraín y Manasés a la cabeza, miraban con recelo a Jerusalén. Sus hijos jugaban en las calles mientras escuchaban los rumores. El rey joven, Roboam, había endurecido las cargas del pueblo y rechazado la sabiduría de los ancianos. La paciencia se estaba agotando. En ese clima, Jeroboam regresó de Egipto, guiado no solo por ambición, sino por la certeza de que Dios mismo lo había elegido. El desierto parecía rendirse ante él, y cada paso lo acercaba más a cumplir la profecía de Ahías. Su ejército no era enorme, pero sí fiel, formado por hombres que creían en su causa y en la promesa divina. Al acercarse a la región de Efraín, Jeroboam fue recibido con júbilo. Hombres y mujeres salían a su encuentro, algunos llorando de emoción, otros con risas nerviosas por la posibilidad de un cambio real. La multitud coreaba su nombre como si ya fuera rey, como si la tierra misma lo reclamara. Jeroboam, el justo, gritaban. Nuestro líder, nuestro libertador. Jeroboam, con humildad estudiada y mirada firme, respondió. No soy más que un hombre elegido por Dios. Caminaré con vosotros, lucharé con vosotros y juntos reconstruiremos la justicia en Israel. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam comenzaba a sentir el temblor de la traición. La noticia del regreso de Jeroboam y el descontento de las tribus del norte llegó como un golpe de realidad. Su trono, heredado de David, ya no parecía firme. Mis tribus se rebelan, exclamó Roboam, golpeando la mesa de cedro con frustración. Esto no puede ser. Los consejeros susurraban. Mi rey, la ira del pueblo es fuerte. Jeroboam ha regresado, y el norte lo sigue. Tal vez, debemos negociar. Negociar, gritó Roboam. No hay negociación con traidores. Pero incluso sus palabras altivas no podían detener lo inevitable. La gente del norte, cansada de cargas y desprecio, se reunió en Sichem, y allí, los ancianos y líderes de las tribus se acercaron a Jeroboam. Queremos un rey que nos escuche, dijeron, que respete nuestra tierra y nuestro esfuerzo. Jeroboam escuchó, con atención y cautela. Sabía que tomar el poder no sería solo cuestión de fuerza, sino de inteligencia y estrategia. El Señor me ha mostrado un camino, respondió. Si confían en mí, si siguen sus corazones y obedecen sus leyes, juntos seremos fuertes. Entonces, con un gesto solemne, Jeroboam fue coronado rey de Israel del norte, sobre 10 tribus que rompían el antiguo Reino Unido. Las trompetas sonaron, los tambores resonaron y las antorchas iluminaron la noche como estrellas descendidas sobre la tierra. Mientras Jeroboam era proclamado rey, en Jerusalén, Roboam se hundía en la impotencia. Su juventud, orgullo y falta de juicio habían llevado a la fractura del reino. Y aunque todavía mantenía control sobre Judá y Benjamín, su autoridad estaba marcada por la derrota política y el resentimiento creciente. Pero Jeroboam sabía que la corona traía responsabilidades más pesadas que cualquier bloque de piedra que hubiera levantado en su juventud. El pueblo del norte miraba hacia él con esperanza y temor. La profecía había comenzado a cumplirse, pero también dejaba claro un mensaje. El poder sin sabiduría podía destruir incluso a un rey elegido por Dios. Y así, mientras los días pasaban, Jeroboam tomó decisiones que marcarían su reinado, fortalezas construidas, alianzas estratégicas y, sobre todo, la urgente necesidad de consolidar su poder. Porque la división del reino no solo traía libertad para el norte,
sino también conflictos que amenazaban con incendiar la tierra entera. Pero lo que Jeroboam no sabía era que, a veces, el mayor enemigo de un rey no es el extranjero ni el vecino, sino las propias ambiciones que susurra en la oscuridad de su corazón. En la cima de la montaña de Efraín, mientras la brisa del norte agitaba su cabello y manto, Jeroboam contempló su nuevo reino. 10 tribus se extendían ante él como un lienzo en blanco. Y en ese momento, con la promesa de Ahías resonando en su mente, comprendió algo fundamental. Ser rey no significaba solo mandar, sino decidir entre el bien y el mal cada día. La historia de Jeroboam apenas comenzaba. El trono estaba dividido, pero su destino estaba por escribir batallas, alianzas y decisiones que moldearían a Israel por generaciones. Mientras el sol se ponía sobre el norte, los tambores de la coronación todavía resonaban, mezclándose con los latidos de un joven rey que ya sabía que gobernar no era solo cuestión de fuerza, sino de astucia, coraje y, a veces, sacrificio. El reino del norte respiraba un aire nuevo, pero con cada aliento venía la advertencia de que la ambición y el poder podían ser aliados, o verdugos. El sol del norte se alzaba sobre Israel, dorando los campos de trigo y cebada, mientras Jeroboam caminaba entre sus nuevas ciudades con la majestad de un rey, pero también con la mirada atenta de un hombre que había conocido la humildad del sudor y la arena. Su coronación había sido un evento histórico. 10 tribus lo reconocían como su líder, mientras Jerusalén y Roboam observaban desde lejos, irritados y temerosos. Jeroboam sabía que ahora debía consolidar su poder, no solo con fuerza, sino con decisiones inteligentes que garantizaran la estabilidad de su reino. La primera orden fue organizar a los líderes de cada tribu. Hombres fuertes y valientes, pero también sabios y leales. Jeroboam se sentó con ellos en la ciudad de Sichem, sobre una piedra elevada que parecía un trono natural, y habló. Hemos recibido un reino dividido, no por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios. Ahora, debemos construir juntos, proteger nuestras tierras y asegurarnos de que nuestro pueblo viva en paz y justicia. Los líderes asentían, pero en sus ojos había duda. Sabían que no solo Roboam podía ser un enemigo, sino también la historia y la tradición que siempre favorecía a Judá. Jeroboam lo entendía. Para mantener su reino unido, debía tomar decisiones radicales, y pronto. Entre esas decisiones estaba la más polémica de todas: establecer lugares de culto independientes para evitar que su pueblo volviera a Jerusalén a adorar, lo que podría debilitar su autoridad. La idea surgió como un rayo. Si los israelitas solo tenían templos y altares en el norte, su lealtad estaría con él, y no con Roboam. Debemos crear altares en Betel y Dan, anunció a sus consejeros. Allí el pueblo adorará, y yo me aseguraré de que Dios los proteja mientras permanecen fieles a nuestras leyes. El plan era arriesgado. Alteraba tradiciones milenarias y podía atraer la ira de los profetas. Pero Jeroboam, recordando la profecía de Ahías, decidió que la estabilidad de su reino era más importante que las críticas. Al mismo tiempo, fortaleció su ejército, reforzó las ciudades fronterizas y estableció sistemas de gobierno local para que los tributos y las cosechas se administraran con orden. Su habilidad para organizar y liderar, forjada en años de trabajo y observación, comenzaba a dar frutos. Sin embargo, no todo era estrategia y poder. Jeroboam sabía que su pueblo necesitaba esperanza, inspiración y carisma. Caminaba entre ellos, escuchaba sus problemas, reía con sus historias y lloraba con sus penas. La gente comenzó a llamarlo el Rey Humilde, un título que, aunque irónico, consolidaba su imagen frente al sur. Pero la sombra de Roboam persistía. El joven rey de Judá intentó debilitar a Jeroboam enviando espías, ofreciendo alianzas dudosas y fomentando disensiones internas. Jeroboam, astuto y precavido, los descubría siempre a tiempo, usando inteligencia y maniobras diplomáticas para mantener su reino unido. Una noche, mientras meditaba sobre su trono en Sichem, Jeroboam reflexionó sobre la profecía: te daré 10 tribus. 10 tribus, sí, pero no eran un regalo sin responsabilidades. Cada decisión que tomaba podía fortalecer o destruir su reino. El peso de esa promesa divina lo hacía fuerte, pero también vulnerable. Los días pasaban y Jeroboam comenzaba a sentir el primer sabor del poder absoluto, la capacidad de decidir el destino de miles de vidas. Se dio cuenta de que la corona no era solo un símbolo, sino un compromiso eterno, donde cada acto tendría consecuencias que resonarían por generaciones. Así, mientras su reino del norte se consolidaba y los ciudadanos comenzaban a disfrutar de relativa paz y seguridad, Jeroboam enfrentaba a un dilema más grande: cómo mantener la unidad sin perder el favor del Altísimo.
La historia le enseñaba que el poder sin prudencia se convierte rápidamente en ruina, y Jeroboam estaba decidido a no repetir los errores de Roboam. Pero la paz siempre es frágil. Profetas, consejeros y el recuerdo de Jerusalén comenzaban a susurrar advertencias. Cada triunfo era seguido por un desafío oculto, y cada día que pasaba, Jeroboam comprendía que gobernar Israel del norte sería una lucha constante entre fe, poder y ambición. En el horizonte, las montañas de Efraín brillaban bajo el sol, y los tambores del cambio resonaban entre los valles. El nuevo rey del norte había comenzado su reinado con fuerza y visión, pero la historia ya le estaba preparando pruebas que pondrían a prueba su sabiduría, su moral y su destino. Mientras la brisa nocturna acariciaba Sichem y las antorchas iluminaban las calles, Jeroboam sonrió con determinación. Su reino estaba en pie, su pueblo confiaba en él, y su nombre comenzaba a resonar como símbolo de liderazgo, estrategia y profecía cumplida. Pero en lo profundo, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque gobernar no era solo recibir alabanzas, sino enfrentar enemigos visibles e invisibles, y Jeroboam tendría que decidir entre el poder que deseaba y el camino que Dios esperaba de él. Con el trono firme bajo sus pies y las 10 tribus del norte leales, Jeroboam se enfrentaba a un desafío que ningún general ni administrador podía resolver: la fidelidad religiosa de su pueblo. Israel del norte había sido siempre parte de un reino unido, con Jerusalén como centro de adoración. Cada año, la gente viajaba al sur para ofrecer sacrificios, un acto que fortalecía la lealtad a Roboam y debilitaba indirectamente a Jeroboam. Para un rey pragmático y astuto, esto era un problema. Si permitimos que sigan yendo al sur, nunca nos seguirán completamente, dijo Jeroboam a sus consejeros. Debemos darles algo propio, algo que los haga quedarse, que los haga sentir orgullosos de su reino. Los consejeros intercambiaron miradas. Algunos comprendían el pragmatismo, otros temían el juicio de Dios. Pero Jeroboam ya había tomado la decisión: crear altares y becerros de oro en Betel y Dan, lugares estratégicos para que el pueblo pudiera adorar sin salir del norte. No lo llamaremos idolatría, explicó a sus líderes. Es un símbolo, un recordatorio de que estamos unidos aquí. El Señor nos protege, y esto nos mantendrá fuertes. Y así, con ceremonias solemnes, Jeroboam instauró su versión del culto. Los becerros de oro brillaban al amanecer, y la gente acudía, complacida de tener un lugar de adoración cercano. Los ancianos del norte se sentían cómodos con la nueva independencia, y Jeroboam celebraba su astucia. Había resuelto un problema político con un acto simbólico que fortalecía su poder. Sin embargo, como siempre sucede con las decisiones controvertidas, la noticia llegó a oídos de profetas y de quienes velaban por la verdadera fe de Israel. Algunos comenzaron a murmurar, prediciendo que este camino traería consecuencias graves. Entre ellos estaba un profeta valiente que osó enfrentar al rey, recordándole que alterar la adoración a Dios podía desencadenar juicio y desastre. Rey Jeroboam, dijo el mensajero divino, lo que has hecho atraerá la ira de Dios sobre tu casa y tu pueblo. Jeroboam frunció el ceño. No era un hombre de temores infundados, pero la advertencia resonó en su corazón. Sin embargo, su ambición y pragmatismo hablaron más fuerte. El reino necesita unidad, y yo seré el que la mantenga. Nadie vendrá a dividirnos otra vez. Mientras los profetas hablaban y los sacerdotes criticaban, Jeroboam veía los resultados inmediatos. Su pueblo estaba unido, la lealtad aumentaba, y su autoridad se consolidaba más allá de lo que había imaginado. Por primera vez, Israel del norte respiraba como un reino independiente, con su rey al frente. Pero incluso con victorias tangibles, el corazón de Jeroboam no era completamente tranquilo. En sus noches de insomnio, recordaba las palabras de Ahías: si caminas en mis caminos y cumples mis mandamientos. Su pragmatismo comenzaba a entrar en conflicto con la voluntad divina. El tiempo pasó, y con cada día que el becerro de oro brillaba en Betel y Dan, la profecía de juicio se acercaba silenciosa. Algunos hombres del pueblo, jóvenes y ancianos, comenzaron a cuestionar el culto. ¿Es esto realmente la voluntad del Señor?, preguntaban. El rey dice que sí, y Él nos protege, respondían otros. Jeroboam, consciente del peligro, fortaleció su control, nombrando sacerdotes leales y construyendo templos en lugares estratégicos. Su reino estaba seguro, su poder firme, pero la sombra de la profecía y de la advertencia divina permanecía, invisible pero presente. Así, Jeroboam consolidó Israel del norte con astucia y audacia, transformando un desafío político en un símbolo de unidad, aunque uno que traería consecuencias duraderas. La historia lo recordaría no solo como un líder visionario,
sino también como un hombre que eligió la seguridad política sobre la obediencia total a Dios. En lo profundo, Jeroboam sabía que cada decisión tenía un precio. El brillo de los becerros de oro iluminaba las calles de Betel y Dan, pero también proyectaba sombras largas, presagio de los conflictos y advertencias proféticas que se avecinaban. El rey del norte había ganado la lealtad del pueblo, pero en la distancia, los ojos de Dios y de sus mensajeros observaban cada movimiento, preparando la siguiente prueba que Jeroboam tendría que enfrentar. La tranquilidad en Israel del norte era solo aparente. Jeroboam había consolidado su poder, los becerros de oro brillaban en Betel y Dan, y la lealtad del pueblo parecía firme. Pero en las sombras, la voz de Dios y sus profetas comenzaba a retumbar, recordándole al rey que no todo estaba bajo su control. Uno de esos profetas, valiente y decidido, se atrevió a enfrentarlo directamente. Llegó a Betel con túnica sencilla y mirada firme, sin temor al oro ni al poder del rey. La noticia de su llegada corrió como fuego por el pueblo. Un profeta ha venido a hablar con Jeroboam. Susurraban los aldeanos, mezcla de miedo y curiosidad. Jeroboam, sentado en su trono, vio al mensajero acercarse y lo recibió con cortesía calculada. Sabía que ignorarlo podía crear problemas, pero escucharlo atentamente era una prueba de su dominio sobre el reino. Rey Jeroboam, comenzó el profeta, el Señor dice, has hecho pecar a Israel y has desviado su corazón de mi verdadero camino. Los becerros de oro no traerán prosperidad ni paz, sino juicio y ruina. El trono tembló bajo Jeroboam, no físicamente, sino por la fuerza de las palabras. No era la primera advertencia, pero ahora la confrontación era directa, frente a su pueblo y ante su autoridad. ¿Quién te envía?, preguntó Jeroboam, tratando de sonar firme. El Señor de Israel, el único Dios verdadero, respondió el profeta, sin titubear. El silencio cayó como un manto pesado sobre Betel. Los ciudadanos contenían la respiración, divididos entre la lealtad a su rey y la reverencia a la voz de Dios. Jeroboam miró los becerros de oro que brillaban detrás de él y luego al profeta. Sus pensamientos se agolpaban. Si retiro los altares, pierdo autoridad. Si los mantengo, desobedezco a Dios. ¿Qué camino tomar? El profeta continuó. Mira al futuro, Jeroboam. Un día, tu casa será destruida, y tu nombre será recordado como advertencia. Israel se alejará de sus caminos por tu decisión. Las palabras eran como dagas que cortaban silenciosamente el orgullo del rey. Sin embargo, Jeroboam no era hombre de ceder ante amenazas, aunque fueran divinas. Con voz firme y semblante decidido, respondió. He hecho lo que era necesario para mantener unido mi reino. La lealtad de mi pueblo depende de ello. No permitiré que se dividan ni se pierdan. El profeta no titubeó. La voluntad de Dios no depende de tu conveniencia, Jeroboam. Puedes gobernar con poder, pero nunca podrás escapar de su juicio. Jeroboam miró al mensajero con mezcla de respeto y desdén. Sabía que enfrentarse al profeta era inevitable, pero también comprendió que debía proteger su reinado. A lo largo de los años, llegaron más profetas, cada uno con la misma advertencia. Corrige tu camino, Jeroboam, o tu casa sufrirá. Pero el rey, temeroso de perder la lealtad recién ganada del pueblo, ignoró las advertencias y reforzó sus templos y sacrificios. La tensión crecía. Algunos aldeanos comenzaron a cuestionar los altares, pero la mayoría se mantenía fiel a Jeroboam, temerosa de desobedecerlo. La división dentro del corazón del pueblo se reflejaba en las miradas y susurros de las calles. Un día, un profeta mayor se atrevió a desafiar la autoridad de Jeroboam delante de todos. «Rey Jeroboam», gritó en la plaza, «el Señor dice que tu casa será destruida y tus hijos castigados. Has llevado a Israel por un camino que no es suyo». El silencio fue absoluto. Jeroboam se levantó del trono, su mirada fija en el profeta. Por un instante, su corazón vaciló, pero su orgullo y necesidad de control hablaron más fuerte. «Fuera de mi vista», exclamó. «Ningún hombre alterará mi reinado con amenazas y palabras huecas». El profeta salió, sabiendo que su advertencia sería ignorada, pero dejando una marca en la memoria del rey y del pueblo. Cada confrontación futura sería un recordatorio. Ningún poder humano puede escapar de la voluntad divina. Mientras tanto, Jeroboam consolidaba su reino. Creó nuevas ciudades, fortaleció fronteras y nombró gobernadores leales. Su reinado era fuerte en apariencia, pero la sombra de los profetas permanecía, invisible y persistente. Cada victoria política y militar estaba teñida por la advertencia constante de juicio divino. En las noches silenciosas,
Cuando el viento agitaba las llamas de los altares de Betel y Dan, Jeroboam reflexionaba sobre su futuro. Había logrado la unidad del norte, había asegurado su trono, pero también sabía que su camino estaba lleno de decisiones que podrían destruir todo lo que había construido. Así, mientras el reino del norte prosperaba externamente, las tensiones internas y las advertencias de Dios seguían presentes, como sombras largas que nadie podía ignorar. Jeroboam era un rey poderoso, sí, pero su ambición y desobediencia comenzaban a sembrar las semillas de su caída. La historia de Jeroboam se tornaba más oscura y compleja. Entre el poder y la profecía, entre la lealtad del pueblo y la ira de Dios, cada decisión lo acercaba a un destino que no podría eludir. El reino del norte, bajo Jeroboam, parecía estable, pero la paz era frágil como vidrio fino. Mientras los becerros de oro brillaban en Betel y Dan, y los aldeanos celebraban la seguridad y prosperidad, las sombras de Jerusalén y la desconfianza interna acechaban. Roboam, desde Judá, no había olvidado la humillación de perder 10 tribus. Cada día planeaba debilitar a Jeroboam, enviando emisarios secretos para crear discordia y fomentando pequeños levantamientos en ciudades fronterizas. Si logramos dividir a su gente, si sembramos miedo y desconfianza, el norte caerá nuevamente bajo nuestro control, decía Roboam a sus consejeros. Pero Jeroboam es astuto. Necesitamos más que fuerza, necesitamos engaño. Mientras tanto, en Israel del norte, Jeroboam se enfrentaba a su propio desafío. Gobernar un reino recién formado no es tarea sencilla. Cada ciudad tenía sus problemas, cada tribu exigía atención, y las decisiones de hace años comenzaban a generar resentimiento. Algunos líderes locales cuestionaban sus decretos, y los profetas continuaban sus advertencias, recordándole que el juicio de Dios podía caer sobre él en cualquier momento. «Mi rey», dijo un consejero un día, «hay rumores de conspiraciones internas. Algunos líderes quieren traicionar tu autoridad y entregar ciudades al sur». Jeroboam frunció el ceño. Sabía que debía actuar con rapidez y astucia. No podía permitir que su reino se fracturara antes de que la profecía se cumpliera por completo. «Convoca a mis generales», ordenó. «Fortaleceremos las fronteras y pondremos espías en cada ciudad clave. Nadie cuestionará la autoridad del rey de Israel». Así comenzó una serie de movimientos estratégicos que combinaban fuerza militar, diplomacia y espionaje. Jeroboam envió emisarios a las aldeas más rebeldes, escuchando sus quejas y asegurándoles que serían escuchados, mientras al mismo tiempo reforzaba la vigilancia sobre los líderes más problemáticos. Pero la amenaza más grande no venía solo de Judá. Algunos miembros de su propio reino empezaban a conspirar. La tentación del poder y la ambición personal eran tan fuertes como la de Jeroboam, y muchos querían aprovechar la oportunidad para ascender al trono del norte. «El rey ha hecho mucho por nosotros, pero tal vez deberíamos considerar otro liderazgo», susurraban algunos nobles entre sí. Jeroboam lo sabía. La historia estaba llena de líderes traicionados, por quienes estaban más cerca de ellos. Por eso, cada decisión que tomaba combinaba prudencia y severidad. Los traidores descubiertos eran castigados, pero siempre con justicia calculada para que el miedo y la lealtad coexistieran. Mientras tanto, Roboam movía sus piezas en silencio. Enviaba embajadores disfrazados de comerciantes, fomentaba rumores de rebelión, y hasta ofrecía alianzas falsas a tribus descontentas del norte. Su objetivo era claro: romper la unidad de Israel del norte y recuperar el control perdido. Jeroboam, sin embargo, demostraba ser más astuto que el sur. Con cada intento de Roboam de infiltrarse en sus territorios, el rey del norte respondía con estrategia y rapidez. No solo defendía su reino, sino que convertía cada amenaza en una oportunidad para fortalecer la lealtad del pueblo. «El norte es fuerte», decía Jeroboam a sus generales, «porque tenemos un objetivo común y una fe en nuestra causa. No permitiré que la ambición de uno destruya lo que hemos construido». Pero la tensión crecía. Cada batalla ganada, cada conspiración desbaratada, dejaba cicatrices en el corazón del rey. Sabía que la verdadera prueba no era la guerra, sino mantener la unidad y obedecer la voluntad de Dios mientras su propio juicio se enfrentaba a decisiones difíciles. Entre altos y bajos, Jeroboam comenzó a darse cuenta de que su reinado sería recordado por dos cosas: la fuerza para consolidar un reino y las sombras que sus decisiones traerían sobre Israel. Sus victorias políticas y militares eran evidentes. Pero cada acción controvertida, cada becerro de oro, cada confrontación con profetas, aumentaba el peso de su destino. Y así, mientras la noche caía sobre el norte y los tambores de alarma resonaban en las fronteras, Jeroboam comprendió algo crucial.
El poder es tanto un regalo como una responsabilidad, y cualquier error podría desencadenar consecuencias que ni siquiera un rey astuto podría controlar. Las intrigas y amenazas continuaban, pero Jeroboam estaba decidido. Su reino estaba en pie, sus tribus le eran leales, y su nombre comenzaba a consolidarse en la historia como un rey fuerte, estratégico y controvertido. Sin embargo, en su interior, un pensamiento persistente lo acompañaba cada noche. Las decisiones que había tomado para consolidar su poder también podrían convertirse en su mayor enemigo. La seguridad de Israel del norte era cada vez más ilusoria. Jeroboam había consolidado su poder, neutralizado conspiraciones internas y enfrentado las amenazas del sur. Sin embargo, la voz de los profetas nunca dejaba de resonar, como un eco que recordaba que el juicio de Dios era inevitable. Un día, un profeta valiente llegó desde Judá, cruzando los caminos polvorientos del norte, decidido a desafiar la autoridad del rey. Su llegada causó un revuelo. Aldeanos y soldados se agolpaban, curiosos y temerosos. Un profeta ha venido a Betel. Susurraban. Su mensaje será fuerte. Jeroboam, consciente de las advertencias previas, se preparó. No era hombre que temiera palabras, pero sabía que la situación exigía prudencia. El profeta se acercó y habló con voz firme. Rey Jeroboam, Dios dice, has llevado a Israel por un camino de pecado. Tus becerros de oro y tus altares traerán calamidad. Si no te arrepientes, tu casa sufrirá y tu reino será consumido por la división. Las palabras cayeron como un golpe invisible, atravesando el orgullo del rey. Sin embargo, Jeroboam replicó con autoridad. He hecho lo que era necesario para mantener unido mi pueblo. Mis decisiones buscan su protección y la estabilidad del reino. El profeta, imperturbable, respondió. La estabilidad terrenal que construyes no es suficiente, Jeroboam. La obediencia a Dios es la única verdadera seguridad. Los caminos de ambición y pragmatismo traerán destrucción. Mientras tanto, señales extrañas comenzaron a manifestarse en el reino. Cosechas afectadas por plagas leves, pequeños conflictos en aldeas rebeldes y rumores de enfermedades repentinas. Jeroboam, supersticioso por un instante, recordó las advertencias divinas, pero su orgullo le decía que podía manejar cualquier situación. Fortaleceré mis ciudades, reforzaré mi ejército y me aseguraré de que cada tribu esté bajo control, dijo a sus generales. Nada ni nadie podrá desestabilizar el norte. Pero incluso su estrategia más meticulosa no podía detener la fuerza de lo inevitable. Los profetas continuaban apareciendo, algunos jóvenes y fervientes, otros ancianos y sabios, cada uno advirtiendo que el camino elegido traería consecuencias. El juicio no es inmediato, decía uno, pero llegará. Y cuando llegue, nadie podrá escapar. Jeroboam comenzó a sentir una sombra creciente sobre su reinado. Sus decisiones políticas y religiosas, aunque exitosas en términos de control y poder, estaban provocando tensiones invisibles. Algunos aldeanos comenzaban a murmurar sobre la verdadera voluntad de Dios. Los líderes locales cuestionaban sus decretos, y la lealtad que parecía firme comenzaba a mostrar grietas. El rey comprendió algo crucial. No podía luchar contra Dios con la misma fuerza que luchaba contra hombres o ejércitos. Las advertencias de los profetas no eran simples palabras. Eran señales de un destino que se acercaba inexorablemente. En la soledad de su palacio, Jeroboam reflexionaba. He construido un reino fuerte, pero ¿a qué precio? ¿He protegido a mi pueblo o he traído sobre ellos mi propia ambición? Mientras la noche cubría Betel y Dan, los becerros de oro continuaban brillando, pero su luz proyectaba sombras largas y amenazantes. Cada llama parecía recordar a Jeroboam que el juicio y la profecía eran reales, y que ningún trono, por poderoso que fuera, podía escapar de ellos. Así, el rey del norte enfrentaba su prueba más difícil, mantener la lealtad del pueblo y la fortaleza del reino mientras la sombra del juicio divino se acercaba con pasos silenciosos pero seguros. La historia de Jeroboam, marcada por poder y controversia, se acercaba al momento en que sus decisiones tendrían consecuencias irreversibles. El horizonte del norte estaba en calma aparente, pero el eco de las advertencias proféticas seguía resonando, recordando que incluso los reyes más astutos no pueden escapar de la voluntad de Dios. Los años de Jeroboam como rey del norte habían estado llenos de victorias políticas, astucia y consolidación del poder. Sin embargo, cada decisión controvertida, cada becerro de oro y cada enfrentamiento con profetas había sembrado una sombra que no podía ignorar. El reino prosperaba externamente, ciudades fuertes, tribus leales, ejército disciplinado. Pero en lo profundo,
Las advertencias divinas comenzaban a manifestarse de formas que ni la fuerza ni la astucia podían contener. Primero fueron los rumores de descontento que crecían en los corazones de los aldeanos. Las plagas menores, las cosechas fallidas y los conflictos internos empezaron a minar la confianza del pueblo. Los profetas, con su constante advertencia, se habían convertido en recordatorios vivientes de que ningún poder humano es absoluto ante Dios. Jeroboam intentó todo para mantener el control. Reforzó templos, fortaleció fronteras, castigó a conspiradores y escuchó atentamente a sus generales. Pero la lealtad se tambaleaba, y la paz del norte era cada vez más frágil. Una mañana, un joven profeta se presentó frente a él, con la mirada firme y voz clara. «Rey Jeroboam, el Señor dice, has llevado a Israel por caminos de pecado. Tus decisiones han sembrado división y tu casa sufrirá. Tu reinado terminará en tristeza y desobediencia». Jeroboam, aunque cansado y preocupado, intentó mantener su autoridad. «He hecho lo que creí necesario para proteger a mi pueblo y mi reino. Tus caminos son de orgullo y ambición», replicó el profeta. «La obediencia a Dios es la única verdadera seguridad». Pero ya no podía ignorar los signos: enfermedades, hambre, deserción de líderes locales y murmullos de rebelión. Las 10 tribus del norte, que una vez lo siguieron con entusiasmo, comenzaban a cuestionar su autoridad. Incluso los becerros de oro que tanto lo habían ayudado a consolidar su poder ahora eran símbolos de división y desobediencia. Jeroboam comprendió finalmente que su reinado estaba en crisis. Todo lo que había construido con astucia y fuerza estaba en peligro, y el juicio de Dios que los profetas habían advertido se acercaba inevitablemente. En medio de la noche, mientras el viento barría Betel y Dan, Jeroboam reflexionó sobre su vida, su ascenso desde obrero humilde hasta rey, sus victorias, sus estrategias y sus decisiones controversiales. Todo lo había logrado con determinación, pero también con desobediencia a la voluntad divina. «¿Qué he hecho?», susurró. «He protegido a Israel o he traído mi propia ruina». El destino se cerraba sobre él. En los días que siguieron, rebeldes internos fueron reprimidos, pero la desconfianza se mantenía. Las ciudades fronterizas mostraban signos de desobediencia, y los profetas continuaban apareciendo, cada vez con mayor intensidad y urgencia. Finalmente, Jeroboam comprendió la verdad que había evitado. Ningún poder humano puede sostenerse si desobedece a Dios. Su reinado, lleno de astucia, fuerza y decisiones estratégicas, estaba destinado a ser un ejemplo de advertencia para generaciones futuras. El rey del norte había alcanzado el poder, la fama y la lealtad del pueblo, pero todo eso vino acompañado de consecuencias inevitables. Los becerros de oro que brillaban en Betel y Dan, que habían asegurado su autoridad, ahora eran recordatorios del juicio que se avecinaba. Mientras la noche cubría a Israel del norte y los profetas continuaban proclamando advertencias, Jeroboam cayó en cuenta de que su historia sería recordada no solo por sus victorias, sino también por sus errores y desobediencia. La gloria y el poder eran temporales, y solo la obediencia a Dios podía traer verdadera estabilidad y paz. Así concluye la historia de Jeroboam, un hombre humilde que alcanzó la corona del norte, un rey astuto y fuerte que logró unificar tribus, pero cuya desobediencia y orgullo sembraron la semilla de su caída. Su vida y reinado se convirtieron en lecciones eternas sobre el equilibrio entre poder, ambición y fe, y sobre cómo incluso los hombres más grandes pueden ser vulnerables ante la voluntad divina. El eco de su historia resonaría por generaciones, recordando a todos que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la astucia, sino en la obediencia y humildad ante Dios. La historia de Jeroboam nos deja una enseñanza invaluable. El liderazgo, la autoridad y la estrategia son importantes, pero nada reemplaza la obediencia y la humildad ante Dios. Aunque Jeroboam alcanzó poder y éxito temporal, sus decisiones desviadas trajeron consecuencias inevitables. Que esta historia nos inspire a vivir con sabiduría, a escuchar las advertencias de Dios y a liderar con justicia y temor del Señor. Recuerda, la verdadera grandeza no está en dominar sobre otros, sino en caminar firmes en la voluntad de Dios. Si te ha impactado esta historia, suscríbete a Santidad Diaria, comparte este mensaje y sigue creciendo en fe y conocimiento de la palabra. Porque cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra vida espiritual y acercarnos más al plan perfecto de Dios.